Bienvenidos a la reunión número 32. Hoy es 21 de mayo. Estamos estudiando la República de Platón. Ya estamos en el libro sexto. Y esta es la sección de las páginas de Estéfanos. No sé si tienen alguna pregunta en relación con lo que estamos estudiando, pero en este momento en el libro sexto, Platón toma el tema de que si queremos ser filósofos, tenemos que saber lo que es un filósofo, la naturaleza del filósofo. Cuando decimos yo soy un ser humano, ¿qué significa ser humano? ¿Cuál es su naturaleza? Cuando decimos somos teósofos, ¿qué significa ser un teósofo? ¿Cuál es la vida del teósofo? ¿La tenemos claro? ¿Tenemos la lista de ellas? ¿La tenemos pendiente? ¿La tenemos aprendida? ¿Está grabada en nuestro corazón para poderla discernir de lo que es, de lo que no es? Por otro lado, somos inteligentes. Tenemos que ver si lo que nos está diciendo de verdad aplica. Porque hay miles de libros y filosofías y religiones y posiciones de cómo se debe comportar una persona. Entonces, tiene razón cuando nos dice lo que nos está diciendo. Tenemos que pensar, tenemos que investigar, tenemos que estudiar. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos que tomar las cosas porque lo dijo fulano de tal. Recuerden que nosotros, o yo por lo menos, no sigo personas, sigo ideas, porque las personas son seres humanos como todos nosotros. Según Platón, tienen un porcentaje de ignorancia y un porcentaje de sabiduría, y eso él lo llamó la opinión. Todos tenemos una opinión. ¿Estamos claros lo que es la opinión? Entonces, yo siempre uso platónicamente la frase es mi opinión, según mi opinión, a menos que esté citando. De ahí que la cita es muy importante y la opinión es muy importante. Cuando alguien tiene una opinión, podemos estudiarla como hacía Sócrates dialécticamente, y después vamos a estudiar la dialéctica. Él tiene en este capítulo sexto varios ingredientes de cómo estudiar dialécticamente las cosas, y también podemos ver si tiene sentido en general. Entonces, aquí en el 485A dice, vamos a comenzar a estudiar la naturaleza del filósofo. ¿Qué es el filósofo? El amante de la sabiduría. Filosofía. ¿Qué es teosofía? Amor. Teo es sabiduría divina, que es lo divino o de los dioses, y Sofía es. Pero es un nombre, teosofía. En Platón es una acción, filósofo, ¿verdad? Hay que amar la Sofía. Por eso en varias oportunidades Blavatsky usó la palabra filoteosofía, que creo que está en la clave o en los comentarios, porque es la acción de amor. ¿Y qué es amor? Atracción a aquello que es sabiduría. ¿Estamos? La acción, la acción. Tenemos que sentir esa acción. Lo que se hace en teosofía, como no tenemos filo, ese amor en la palabra teosofía, le ponemos otra palabra que es estudiante de teosofía. ¿Estamos de acuerdo? Somos estudiantes de teosofía. Y al ser estudiante hay un dinamismo que hay que emplear. ¿Y cuál es ese dinamismo? El mío es estudiar, investigar y contemplar. Y ponerlo en práctica. Es cierto, me es útil. Yo leí y me gustó de Van der Leeuw que dice que la teosofía, perdón, es sobre todas las demás cosas la realización. ¿Qué? Y después dice que es la experiencia de lo eterno hecha por el hombre en sí mismo. Y me pareció Muy hermoso. bello, muy bello, muy bello.
Entonces nuestro trabajo es explicar cómo llegar a eso. Y para eso estamos estudiando Platón. Esos son verdades, ¿verdad? ¿Vieron la doble verdad? Esos son verdades, ¿verdad? Entonces, el asunto es cómo llegar a eso. Y por eso tenemos que estudiar a Platón y la voz del silencio, etcétera, etcétera. Eso es muy cierto. Gracias, Emilce. Son Tenemos palabras que muy llegar a la inspiradoras. revelación, pero falta mucho. A mí me ¿Y falta mucho. cómo? No a todos nosotros. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Siempre es cómo. Son palabras muy inspiradoras. Ahora hay que hacerlo. Para eso somos estudiantes o amantes de la sabiduría. Gracias, gracias. Siempre es bueno inspirarse con estas ideas. Entonces, por eso les dije la vez pasada y anteriormente que en este estudio, para trabajar en nuestra personalidad, que es lo único que tenemos a la mano, tenemos que hacer una lista de detalles que queremos estudiar y mejorar. Darnos cuenta que eso está en nosotros, que tenemos que trabajarlo, mejorarlo. Eso, y cuando lo hacemos de esa manera se transforma en una excelencia, que es la idea, que es la definición de la virtud en Platón. Es una excelencia y que siempre ser lo mejor, siempre ser lo mejor. Entonces dice, en primer lugar, y eso lo vimos la semana pasada, en primer lugar, estamos haciendo la lista, ¿verdad? Y hay muchas cosas que vimos anteriormente. Este no es una lista nueva, pero él recomienza con una nueva lista. Es necesario aprender su naturaleza. Y pienso que si nos ponemos de acuerdo suficientemente sobre ella, concordancia, concordaremos también que en tales hombres pueden alcanzar esas cosas y que no deben ser otros que estos que alcanzan eso sean los jefes de los estados. Bien. Pero siempre está la palabra. Recuerden, cuando oigamos algo bellísimo, inspirador, es ¿cómo? Siempre pregunten cómo. Si no dicen cómo, tenemos algo muy inspirador, pero estamos en el mismo sitio. La inspiración es muy importante porque hay un magnetismo hacia ella. Emilce, lo que dijiste es tan inspirador, que nuestro amor a la realidad, a la verdad, nos lleva hacia ello. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Rodolfo, por favor. Sí, gracias, Martín. Mira, la palabra aprehender, como está escrita, significa capturar, agarrar. Eh, ese es el significado que queremos darle a este párrafo. Ok, estoy tomando nota en mi libro. Capturar, ¿qué más dijiste? Agarrar. Sí, agarrar debe tener otro sinónimo, pero no, Ok, no pero lo he buscado, simplemente es... lo di de memoria. Ok, entonces esa es la idea, esa es la idea, ¿verdad? Uno tiene que hacerlo parte de uno, Ok, el aprenderlo. Ese capturar es con el alma, ¿verdad? sí. Comprenderlo a plenitud para que los dos seamos uno. La naturaleza y lo que yo entiendo de la naturaleza y cómo yo me comporto sea uno. Entonces estoy aprendiendo eso y llevándolo a mí. Eso es un trabajo. Ese es un trabajo. Eso es exactamente, gracias Rodolfo, eso es exactamente lo que Glaucón le dice. ¿Cómo lo hago? Cada Ujú. vez que decimos algo bellísimo, siempre tenemos que continuar con cómo se hace. ¿Cómo se hace? Tengo que ser uno con Dios. ¿Cómo? Tengo que ser uno, unir mi yo inferior con mi yo superior. ¿Cómo? Tengo que ser virtuoso. ¿Cómo? La fraternidad es lo más importante. ¿Cómo? Tengo que amar a todos. ¿Cómo? Si no, son fuentes de inspiradora. Pero siempre es bueno, si sabemos algo más, ayudarnos unos a los otros con el cómo. Si no, quedamos en esa línea de que haz lo que yo estoy diciendo, pero no lo que yo hago porque yo no tengo idea de cómo.
Entonces, nadie tiene idea, como bien dijo Emilce, cómo hacerlo en su plenitud, pero todos estamos trabajando como estudiantes de teosofía en ser teósofos. Entonces hay que aprenderlo, hay que capturarlo, agarrarlo, hacerlo parte de uno, tener la imagen de ello imprimida en nuestra alma y ver cuando metemos la pata. ¿Qué significa eso? No actuamos de acuerdo a la sabiduría, a lo real. Más o menos, ¿ah? Gracias. Entonces, Gracias, Martín. no, gracias a ti. Y escribí que capturar, agarrar, según lo que dijo Rodolfo. Así que si no es cierto, Rodolfo, es tu karma, no el mío, ¿ok? Gracias. Se fue un chiste malo. Bueno, en fin, aquí hay varias cosas. En primer lugar es eso, aprender su naturaleza. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del filósofo? Viene la pregunta. Queremos, ¿de qué modo capturar la imagen de la naturaleza de un filósofo y llevarlo a la vida de uno? ¿Qué es la naturaleza de un filósofo? Eso es exactamente el estudio de la constitución septenaria de la teosofía, que es una de las más avanzadas formas de comprender la naturaleza de un ser humano y trabajar sus diferentes self o yos para purificar la personalidad y elevar nuestro estado de conciencia al yo superior. Primero a la mente iluminada y al yo superior. Sabemos que eso demora tiempo, sabemos que hay muchas maneras de hacerlo y eso es lo que estamos viendo, que de acuerdo a nuestro temperamento, a nuestros escandas, cada uno tiene una manera diferente de llegar a eso. Todos somos diferentes. De ahí que hay miles de escuelas, miles de cultos y religiones. Cuando digo miles, no me refiero a, disculpen, por ejemplo, al budismo, pero a las 1000 formas del budismo o las 1000 formas del cristianismo, cientos de formas del judaísmo, del mahometanismo, eres sufi, eres esto, eres lo otro. O sea, eres platónico, neoplatónico. O sea, ¿lo ven? ¿Por qué? Cada persona es diferente. Y hay veces que la persona dice, no, a mí filosofía y religiones no me va. A mí me gusta Carl Jung, a mí me gusta Freud, a mí me gusta la psicología, es lo que a mí me ayuda. ¿Lo ven? Cada uno es diferente. Lo importante es no meterle a otro lo que uno es, sino más bien compartir lo que uno le gusta, compartir los descubrimientos de uno y ver si eso de alguna manera ilumina el alma del otro. ¿Alguna pregunta, algún comentario? La naturaleza del ser humano. Ese es uno de los grandes misterios de la vida. Y uno de los secretos, una de las que la teosofía reveló, por decirlo así, Blavatsky, en la doctrina, en la clave y en la voz del silencio. Eso es parte de ese secreto. Aunque ya se sabía que hay cuerpo, alma y espíritu, pero los detallitos, ahí la teosofía de verdad, con su constitución septenaria, descripción y función, es muy beneficiente para el estudio de Platón. La constitución quíntuple en la Vedanta, etcétera, etcétera. Todo eso ayuda, ¿verdad? Entonces, a Rodolfo, ¿volviste a levantar la mano? Gracias. Sí, tengo una pregunta, Martín. Cuando hablamos de naturaleza, ¿estamos hablando del cuaternario inferior o incluimos la tríada superior también? Vamos a decir los dos, porque la naturaleza del ser humano es dual uno cuando dice el ser humano es uno, pero tiene una naturaleza dual, una que es eterna, periódica y la otra periódica, digo, y mortal.
Y entonces, porque queremos aprender, como estabas diciendo, capturar el ideal de un ser humano, ese Adán Kadmon, ese Buda, ese Cristo, el ser humano perfecto, y modelarnos de acuerdo a ello. Cuando nos modelamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos una personalidad inferior, por decirlo así, y tenemos un aspecto superior, y hay que trabajarlos y saber cómo. Entonces yo diría que los dos. Mejorando lo de abajo, los dos se transforman en uno. ¿Cómo? Eso es lo que estamos estudiando. Algo así, ¿eh? Rodolfo, ¿tienes una manera de explicarlo? Yo entendía hasta ahora que cuando hablamos de naturaleza nos referíamos a la personalidad, porque la tríada superior no nos hemos conectado, o sea, la naturaleza es la parte física, la que está en contacto con los planos inferiores. Esa era la idea que yo tenía. Okay. Vamos a agregarle a la idea la palabra que usa Blavatsky en la doctrina, que se llama el enlace entre lo superior y el inferior, lo hace Kamamanas. Cuando enlazamos el principio kámico, que es de la naturaleza inferior, con el manas, que ya pertenece a la naturaleza triádica superior, eso produce un enlace permanente mientras somos humanos, que se le llama kamamanas. Ese enlace permite que el cuaternario inferior tenga su función. Si no está ese enlace, sería un robot. No hay la voluntad divina de su evolución constante, aprendizaje constante. Por eso yo creo que la palabra que se usa es la naturaleza es dual. Y eso lo podemos buscar en la clave. Voy a tratar de buscarlo y ponerlo en el chat. En la clave de la teosofía, cuando Blavatsky habla del Kamamanas y del cuaternario superior, cuaternario inferior. Si no tenemos el Kamamanas, estamos desconectando los dos aspectos que forman el ser humano sin su función. Y entonces quedamos que o somos espirituales sin cuerpo, y eso sería un Nirmanakaya casi, o un Sambhogakaya, un Dharmakaya, o tenemos un cuaternario zombie que se le ha quitado la conexión y es un autómata o es un cascarón en el Kamaloka. O sea que eso quiero que trabajes un poquito en eso y busques las referencias si quieres, yo también las voy a buscar para ver eso. Pero sí, creo que en la clave Blavatsky nos dice el ser humano es uno, naturaleza dual con 7 principios, con 3 cuerpos, aparte del físico y del que no es cuerpo, el alma. Y ahí vamos. Vamos a ver, vamos a trabajarlo así. ¿Okay? Gracias, Martín. Y así lo trabajo y vemos. Tenemos entonces a María, bienvenida, hermana. Viva Puerto Rico. Gracias, igualmente. Mire, una pregunta con lo que le acaba de decir a Rodolfo. Y antes de que la mente, hermanas, llegara a nosotros, ¿cómo se supone que hubiéramos sido? Así como los animales. Ok, era como mi mamá me llamaba a mí. Oye, eres una amenaza. Esa es la palabra que usa. Carolina, tú le has dicho eso a estos muchachos. Eres una amenaza, Dios mío. ¿Por qué has hecho eso? Esa es la palabra que usa Blavatsky para describir las primeras razas raíces, antes que el enlace del Kama con el Mana ocurre como Kamamanas. Amanasa. Las dos primeras razas, si las quieres reestudiar en el volumen A2 en inglés o 3 en español. Ella describe entonces que es un ser humano que tiene mónada,
tiene la localidad de Manas, tiene la localidad de Kama, ya trabajado un poco porque fue animal en la cadena planetaria anterior, y ahora necesita la conexión para trabajar el Kama manásicamente. Y eso es lo que ella llama enlace. El enlace lo provee en la tercera raza raíz, cuando el Kama aparece. La descripción de cómo aparece tiene varias maneras de describirlo. A mí me gusta el maestro cuando en las cartas dice se prende, así como la luz. Blavatsky es más mítica, mitológica, con jerarquías divinas, solares, etcétera, que toman posesión de nosotros. Eso hay que comprenderlo mitológicamente, míticamente y simbólicamente. Pero la idea es que se prende. Todo en la naturaleza es septenario. Lo único que no se ha trabajado. María, por favor. Ok, y otra cosa, entonces, si eso es así, entonces nosotros comenzamos a través de los símbolos a entender las cosas. Exactamente, tienes mucha razón. De ahí que las 2/3 partes de la doctrina secreta es la parte 2 de la primera, la parte 2 de la segunda, es el estudio de los símbolos. En la primera es la aparición de los símbolos cósmicos en su orden temporal por el tiempo, y la segunda es la simbología arcaica universal de las religiones, porque con esas trabajamos los mitos, ¿verdad? Entonces de ahí que las 2/3 partes de la doctrina secreta es el estudio de la simbología. La parte primera se llama la evolución del simbolismo en su orden aproximada. Eso Sí, no lo tienes en la Kier porque se lo quitaron. simbolismo arcaico, etcétera, sí. Simbolismo arcaico es la parte 2 de las Ajá. religiones del mundo. Porque las religiones del mundo, que de las pasadas y de las presentes, proporcionan un simbolismo que habla al alma, que le habla al manas, ¿verdad? Eso es. ¿Usted la asimila con la esencia? La esencia es parte de la naturaleza. O sea, ¿qué llamamos naturaleza? A ver, si la buscamos en un diccionario, se puede usar como la naturaleza del mundo, o se puede usar como la cualidad de algo, ¿verdad? Es la naturaleza del perro ladrar, está en su naturaleza ladrar. Algo así, no sé si tiene. Es un grupo La de estudio. naturaleza. A ver, deja a Emilce la buscó, después vamos a ti, María. Emilce. Dice, la naturaleza es importante porque sustenta la vida. La naturaleza proporciona los recursos necesarios para la supervivencia de los seres vivos. Ahí es lo que usted decía, regula el clima, inspira y relaja, porque la naturaleza puede inspirar y relajar a las personas. Los Ok. beneficios de conectarse con la naturaleza y las formas de conectarse. Y Ahora, hay otra después, manera también que es la naturaleza septenaria de un ser humano, la constitución septenaria. Hay otra manera de hablarlo también sobre la naturaleza. Tienes mucha razón en eso, ¿verdad? María, ¿tienes también otra definición o otra manera? Y la naturaleza en general se refiere al mundo físico y a los seres vivos, Ok, excluyendo lo artificial o lo sobrenatural. ok. Es un concepto amplio que abarca los fenómenos atmosféricos hasta los ecosistemas más complejos. Ok, entonces en la teosofía incluimos lo invisible y metafísico. Okay. ¿Verdad? Porque recuerden el comentario de Rodolfo, vamos a tener... Pero espérense, la tercera dice eso. También dice? se puede referir a la esencia o el carácter de las cosas o a la naturaleza humana, que son las cualidades inherentes a los seres humanos. Perfectamente, cualidades inherentes. A mí me gusta eso, o esencia, como dijo Emil. Cualidades inherentes. Cualidades inherentes. Gracias, gracias. Muy lindo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos Platón. Lo primero es aprender su naturaleza. Lo estamos haciendo, es la primera pregunta que tenemos que hacer. Primero lo comprendemos, segundo, lo hacemos. Cuando hemos aprendido, capturado nuestra naturaleza, ya que sabemos lo que es, y entonces vamos a mejorarla. Vamos a
usarla a su máxima expresión de acuerdo a las virtudes. ¿Verdad? Tenemos que ser filósofos. Algo muy bello, ¿verdad? Entonces, segundo, ¿de qué modo? Hemos de convenir, afirmé, con respecto a las naturalezas de los filósofos, fíjense el plural, que siempre aman aquel estudio que les hace patente. Patente es real, ¿verdad? Inmediato. Algo así, ¿verdad? Me dicen después. Que les hace patente la realidad siempre existente y que no deambula, sometida a la generación y a la corrupción. La realidad es una, por decirlo así, es eterna, omnipresente, la primera proposición fundamental de la doctrina secreta. Ahí está eso, esa es la realidad. Un principio eterno, real, omnipresente. Cuidado con la traducción en español de Laquier que dice omnipotente, ya ese es el primer logos. Cuidado. Y en el PDF tradujeron mal la palabra omnipresent, etcétera. Omniabarcante. Entonces, esa es la realidad. Y si es omni, total, se puede corromper fácilmente cuando uno le agrega cosas de generación. En otras palabras, si llegamos al polo norte, cada paso que damos hacia el polo sur. ¿Cierto? ¿Lo ven? Si estamos en ese polo norte, llegamos al polo norte, a donde mueven es hacia el polo sur. Entonces, si uno dice, estoy en el polo norte, no se mueve. Eso es realidad. Una buena imagen, ¿eh? Cada paso del polo norte es hacia el polo sur, por todos los 360 grados. Esta es la idea de que no deambula. Entonces, ¿qué es lo que con respecto a la naturaleza de los filósofos se hace patente? Que el estudio de esa realidad siempre existente. Ese es el estudio de la primera proposición fundamental de la doctrina secreta. Ahí tenemos entonces la metafísica de Platón. Comprender nuestra naturaleza. ¿Y qué hacemos con eso? Tenemos que comenzar con el primer principio, con el fundamento esencial de la doctrina secreta. ¿Qué es la doctrina secreta? Todo aquello que es misteriosamente revelado a través del conocimiento. Prajnaparamita. Y que la única manera de hacerlo es en samadhi, con visiones de la realidad. Eso es de qué modo. Fíjense que aman al estudio. El estudio que le hace patente. El estudio es ¿cómo estudian ustedes? Siempre pregúntense de qué modo. Si no, esto es entretenimiento. Oh, qué lindo. Es muy inspirador. Pero ¿de qué modo? ¿Cómo estudio yo? De la manera como yo estudio es estudiando. ¿Qué les parece eso? Ayuda muchísimo. Estudiando. ¿Cómo yo estudio? Yo leo y releo. Entiendo buscando las palabras, el significado, la idea de todas esas palabras juntos, investigando lo que significa, concentrándome en la imagen, volviendo de para atrás a ver si esa imagen corresponde como símbolo. Recuerden lo que dijo María. Ahora esa imagen es un símbolo representativo de lo que he estudiado. Lo representa, incluí todo, me faltó algo y eso lo medito. A eso lo voy a contemplar. ¿Estamos? Eso es lo que yo hago. Sería lindo que todos ustedes comparten cómo lo hacen. Y si no tienen un método, trabajen este método. Óiganlo de nuevo, oyendo este video. Escríbanlo y trabajenlo. Hay que estudiar, hay que leer. Pero para estudiar hay que entender las palabras. Y entender entonces
cómo esas palabras que están construidas en esa oración nos formulan una idea, nos proporcionan una imagen. A eso hay que volver a verlo y ver si lo que estudié está de acuerdo y la investigación. Si no lo entendí, ampliar. Con otras enseñanzas, con otras filosofías. Por ejemplo, estamos ampliando la teosofía con Platón y Platón con la teosofía. Muy bello, ¿verdad? Estudio. Entonces, ¿qué hace ese estudio? Nos hace patente la realidad siempre existente. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bella! ¿Cuál es la realidad? Bueno, en la doctrina secreta, toda la doctrina es ese axioma. Todo en la naturaleza es eterno, real y periódico. Y ahí comenzamos nuestro trabajo. Entonces lo periódico, Platón lo llamó generación y corrupción. ¿Por qué? Porque es más bajo que la realidad, más bajo que la idea. La idea es la idea de la perfección. Recuerda que ya estudiamos la teoría de las ideas de Platón y yo hice varios esquemitas. La idea está más baja que lo uno. El uno está más bajo que la realidad. El uno emerge de esa realidad. Se nos abre como una flor de loto de esa realidad. Pero el uno y la realidad son una, porque uno es el estado periódico del otro. Todo es real, eterno y periódico. Qué belleza la teosofía, Rodolfo, sí. Sí, encontré un sinónimo para lo periódico. Mejor dicho, creo que es la esencia de lo periódico, que es la impermanencia. Impermanencia. Es un término que lo usan en el budismo tibetano, la impermanencia. Muy bueno, gracias. Aquí lo acabo de notar. Gracias, linda palabra. Interesante, sí. Gracias. Qué lindo. Entonces, eso es como lo opuesto, ¿verdad? La realidad siempre existente en contradistinción de una impermanencia. Algo así, Rodolfo, podríamos decir. Que una Eso lo encontré en el libro tibetano sobre la vida y la muerte. Wow. De un lama tibetano, Sogyal Rinpoche. Sí. Ahí me veo el futuro. Pero es bello el término, a mí me fascinó, me impresionó ese término. Muy bueno, sí, lo voy a incorporar, impermanencia. Reflexionar sobre ese término nos lleva a muchas ideas diferentes. Cierto. Gracias. Ven lo bello de un vocabulario. Esto es lo que Platón llama el logos. Poderlo explicar, razonar, interpretar, comprender lo más perfectamente. ¿Emilce? ¿Eso sería lo mismo que lo inmanente? Yo creo que sí, Yo creo que sí. No tengo aquí a la mano la definición de inmanente, pero como lo uso yo sin saber la definición perfecta, es lo que está presente eternamente, algo así, ¿verdad? Es inmanente, pero ¿que tienes alguna definición? No, yo porque en la meditación dice que hay 3 estados o 3 planos de conciencia, de acuerdo al triple aspecto de Brahma. Saguna con forma, claro. Niguna con el inmanente y Suda con el trascendente. Ok. Entonces ya eso es una filosofía y ya habla de estados. Entonces ellos usan una palabra para describir la naturaleza de esos 3 estados, ¿verdad? Para dar una idea de cómo estudiar. Martín. Sí. Entonces tienes que relacionarlo sí. Discúlpame un momento, Dora. Tienes que ver la palabra que estás usando en relación al contexto, ¿verdad? Ok, gracias. Dora. Sí, en filosofía nos dice que es inherente, inseparable a su esencia, la inmanencia.
Ok, perfecto. Inherente, gracias. Inseparable de la ausencia. Muy bonito, ¿eh? Muy bien. Tenemos que tener vocabulario para expresar los destellos de sabiduría que adquirimos cuando estamos estudiando, investigando estas ideas fabulosas. Porque eso es amor por la sabiduría. Ese amor produce visiones, destellos. ¡Wow! Esto es lo que estamos haciendo. Gracias, Dora. Gracias, Emilce. Y Rodolfo. Vamos a la tercera. Entonces, recuerden Martín, la parte perdón. dime, sí. La impermanencia nos dice que está en constante cambio, que se refiere al cambio. Exactamente. Es la Exactamente. impermanencia. La generación, corrupción, impermanencia, cambiabilidad, changeless nature, la naturaleza cambiante de las cosas. Ajá. Recuerda la imagen. Si estás en el polo norte, cada pasito que das es al polo sur. Entonces, una vez que uno consigue la realidad, eso, y es cierta, y la visión nos dice que es verdadera y nos aclara lo que es impermanente, lo que no es real, entonces ya podemos distinguir lo que es de lo que no es, ¿verdad? Con esa visión. Tercero, estamos incorporando, ¿verdad? Tenemos entonces la segunda, recuerden, el estudio. Y estamos estudiando de cómo, ¿verdad? El estudio de lo que es inmanentemente la realidad siempre inherente, ¿verdad? De esa realidad siempre existente. Busquen palabras bellas para describir eso. Y lo contrario es no deambula sometida a la generación y a la corrupción. De esa idea original, de esa idea perfecta. Somos humanos y estamos sujetos, nuestra mente, a la corrupción, ya sea por imitación, por creencia, por etcétera, etcétera, etcétera. Todas las debilidades del ser humano. Número 3. Y además, la aman íntegra, sin rechazar parte alguna de ella, por pequeña o grande, más honorable o más despreciable, tal como anteriormente describimos respecto a lo que aman los honores y de los enamorados. Entonces, habiendo, y esta es una palabra que la usa Platón muy a menudo, este amor, ¿verdad? Esa es la parte de filo, amor a la sabiduría. La aman ahora, ¿de qué manera? Primero, el estudio. Primero, por decirlo así, es necesario amar el estudio de comprender la naturaleza del ser humano y de dónde vivimos. Amar el estudio de la naturaleza de los filósofos, comprender esta realidad. Ahora hay que amarla íntegramente. Fíjense, eso es lo que habíamos estudiado antes, cuando les dije sobre el uno, sobre la unidad, sobre la idea del uno, que es la unidad, sobre las partes y la multiplicidad del todo, etcétera, etcétera. Es muy fácil caer de la unidad total. Fíjense lo que acabo de hacer. Cuando uno dice en sí, esa unidad, eso es una totalidad. En esa totalidad están todas las partes. ¿Y no te parece que esa partecita donde dice que tú tienes que quitar esto de ti, eso es negativo para ti porque vas a perder tu personalidad? Precisamente, ahí es donde están las cosas, ¿verdad? Cuando uno ya divide ese uno en una unidad, si lo convierte en totalidad, puede caer que una parte no le gusta de esa totalidad. ¿Lo ven? ¿Cómo cae uno? Vamos a ir de lo contrario. Uno quiere comprender la realidad, lo uno. ¿Qué hace? Bueno, somos seres humanos, tenemos que ver todas las partes, estudiarlo, formularnos una idea, volver hacia atrás, integrar más partes. De pronto algún día vamos a tener la unidad,
la totalidad de todas las partes. Totalidad de todas las partes. Con eso vamos a hacer una unidad, ya no tiene partes, y con eso vamos a contemplar el uno. De arriba hacia abajo. Comprendemos el uno, pero somos humanos. Lo vemos. Tenemos chispazos del uno. Recuerden que no se puede definir. Primera proposición fundamental. Es que no se puede pensar, no hay cómo describirlo, es pura luz. Pero entonces, si lo quebramos en una unidad de todas las partes y decimos es una totalidad de partes, alguien nos va a decir, por eso que la voz del silencio dice, cuidado si alguien te dice que esto es parte de eso, porque no es. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando uno lo convierte en partes y alguien dice, pero ¿cómo vas a dejar de amar el chocolate? Si eso eres tú, eso es parte de la totalidad de ti. ¿Ve? Ahí está el sofisma. Entonces, y estoy usando un ejemplo muy bajo, pero ahí va la idea. Cuando uno parte la realidad en una totalidad y de la totalidad la divide en las partecitas, ya le pueden influir. Y uno mismo, que de algún vicio en la voz del silencio te va a llevar hacia abajo en esa escalera de las virtudes. Algo que queda en tu memoria que no está, eso te va a partir la unidad en una totalidad y una de las piecitas la vas a llenar con lo que tú quieres, con tus supersticiones, con lo que copiaste de la familia, del trabajo, de las amistades, del gobierno, de la iglesia, de alguien, y ahí vas a corrompir. Viene la corrupción. Más o menos. La aman íntegramente. Ahora bien, también nos va a decir que una de las virtudes que tenemos que tener es lo que en India llaman viveka, el discernimiento de lo que es, de lo que no es. Porque hay partes que no van. Como nos dice Blavatsky, si te dicen que para llegar a eso tienes que matar, mentir y todo eso, eso no va. Te estamos, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Entonces hay que tener viveka, esa es otra virtud. La aman íntegra, sin rechazar partes que pertenecen, sea grandes, pequeñas, honorables, despreciables. Despreciables, por ejemplo, cuando alguien espera que uno se sonríe y diga que sí, porque él es el rey, entonces uno no sonríe y ya está despreciado. Bueno, ahí vamos. Esta es la tercera. Seguimos adelante. Esto es... ¿tienen algún comentario con esto? ¿Lo viven? ¿Lo ven? Estos son una lista que está haciendo Platón de lo que debemos seguir. Emilce, sí. Esto yo lo veo como es la parte más beneficiosa en lo personal de la teosofía, porque creo que, por ejemplo, me hace, supongamos que soy ladrona y me veo, soy ladrona, eso está mal, veo que otros roban, pero también me doy cuenta que eso está mal. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? ¿Quiero seguir robando o voy a tratar de cambiar? Entonces, me hace ser más comprensiva porque comprendo al ladrón, pero a la vez yo tengo que cambiar porque no estoy de acuerdo con eso. Claro. Entonces, eso es lo que nos está enseñando, es lo Muy que yo bien. entendí. Perfecto. Perfecto. Y siempre es cómo dejo de ser, cómo lo hago, ¿verdad? Porque si no es una máxima que inspira, pero ¿cómo lo hacemos? Hay que tener máximas inspiradoras, por eso leemos libros inspiradores, pero tenemos que hablar como Glaucón, somos discípulos, ¿verdad? ¿De qué modo? ¿Cómo lo hacemos?
darse cuenta, inspirarnos, comparar la naturaleza real con la de nosotros y decirlo, ¿verdad? No hay que robar, no hay que mentir, no hay que hacer esto, no hay que pero ¿cómo lo hacer en la vida de uno? Ahora bien, ¿a ustedes les gustan las películas de Robin Hood? Que él roba a los ricos y le da a los pobres. Ese era mi héroe chiquito. En fin, aquí no vamos a dedicarnos a hablar todos los easy, ¿verdad? Porque es interminable. La naturaleza humana es como un juego de ajedrez. Pero ahí está la idea, Emilce, y diste la nota a todo el grupo. Y gracias. Pero recuerden que hay muchos easy cuando ya uno está en la vida. Muchos easy. Y eso es lo bello de la filosofía y filosofar. Entonces, la ama íntegra. Está claro, ¿verdad? Amor es muy importante. Filo. Yo amo la teosofía. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo es mi experiencia de vivir filosóficamente? ¿Cuál es mi máxima? ¿Cuál es mi naturaleza? Etcétera, etcétera. Entonces, número 4. Esta es la tercera. Estamos haciendo la lista, ¿verdad? Esta es la tercera. Aquí tenemos add comment. Bueno, vamos a dejarlo así. Hablas correctamente, lo entendió perfectamente Glaucón y después le dice, después de eso, examina, miren la palabra que está usando, examinar es una de las maneras que uno usa para el estudio, ¿verdad? Examinando, investigando, etcétera, etcétera. Examina si los que han de ser, tal como decimos, cuentan en su naturaleza con algo más. ¿Qué cosa? Dice Glaucón. Que hay algo de más de ello. La veracidad y la no admisión voluntaria de la falsedad, el odio a esta y la inclinación a la verdad. Bien, esta es la número 4. Hay algo más. Él va a ir agregando y agregando y agregando a la naturaleza del filósofo para que nos veamos en nosotros mismos. La veracidad. Eso es exactamente lo que nos estaba diciendo el ejemplo de Milce, ¿verdad? Pues con robar, ladrón. La veracidad. Y la no admisión voluntaria de la falsedad. Interesante admisión voluntaria, ya vamos a ver. Y el odio a esta y a la inclinación a la verdad. Entonces, odio es una palabra feísima. Yo nunca la uso. Nunca. Porque aunque uno odia cosas, ¿verdad? Hay una repulsión natural a ciertas cosas y me gusta más decir, a mí no me gusta. Pero a mí no me gusta decir no odio. Así que yo hubiera usado otra palabra para describir esta palabra griega que no sé griego suficiente para verla. Pero vamos a ver la parte positiva primero. La veracidad, decir la verdad. Y tener una inclinación a la verdad. Fíjense bien. Veracidad, inclinación a la verdad. ¿Qué nos dice el lema de la sociedad teosófica? No hay religión superior a la verdad. ¿Cierto? No hay religión superior a la verdad. ¿Qué nos dice Krishnamurti sobre la verdad? No hay camino hacia la verdad. ¿Cómo llega uno a la verdad? Entonces, lo que nos dice Platón, discúlpeme, sabiendo que la verdad es una idea luminosa, nos está diciendo que en nuestra naturaleza tenemos que amarla y tenemos que tener una inclinación hacia ella. ¿La ven? ¿Lo ven? Tenemos la máxima, pero ¿cómo hacemos? Buscar que estemos inclinados a ella y que nos agarramos cuando involuntariamente hacemos algo, decimos algo que no es cierto, cuando tenemos inclinaciones negativas hacia ella, ¿de dónde salen? Etcétera, etcétera, etcétera. Este número 4 entonces nos está dando otra manera de ver el cómo.
La verdad es luminosa, es un ideal. Y para llegar a ella tengo que tener una inclinación, un amor hacia ella. Ahí, yo no me acuerdo de los nombres, pero San Juan de la Cruz era, no, o quién era el que decía, ¿por qué hago lo que no quiero y lo que quiero no hago? Este es el ejemplo muy, muy para este caso, me parece, porque Claro, ahí uno debe aplicar la voluntad al bien claro, o la voluntad a la verdad. claro. ¿Cómo? Haciendo yo diría, estar atento, hacer un esfuerzo a que eso no es lo que debo hacer, eso Claro. no es lo que sirve. La atención es muy importante y esa es la autoexaminación, ¿verdad? Ahora, tenemos que ir a la raíz de las cosas. Y eso está en el libro octavo de la República de Platón. Cómo va uno a la raíz de las cosas. Aquí nos está diciendo que tenemos que hacer esto, esto y lo otro, pero todo el libro de la República nos da unas perlas para poder comprender. En el libro octavo tenemos que hay imitación, igual que en el libro tercero, hay segundo, hay imitación, hay supersticiones. Estamos copiando lo que nos hicieron a nosotros y no nos damos cuenta. Y queremos no hacerlo y lo hacemos. Etcétera. O sea, hay tantas cosas. Por eso no es fácil, no es fácil. Y es un trabajo continuo. Daniel, por favor. Gracias, Martín. Bueno, dos cositas. El odio, fíjate lo que estamos hablando, el odio, ahí queda mejor rechazo. El rechazo a esto. Gracias. Odio, Gracias. odio suena feo, ¿verdad? Rechazo. Ok, rechazo. Mira, y aquí está la otra parte que creo que ya lo habías mencionado. Aquí cuando dice la no admisión voluntaria a la falsedad. O sea, ahí es donde entra Vivek, ese discernimiento para no aceptar de manera tácita lo que no es, sino discernir por qué. Claro. O sea, lo mismo, volvernos a preguntar por qué, cómo. Muy cierto, gracias. Cuando lo hacemos involuntariamente y en una autoexaminación, tenemos que preguntar qué falló, qué es lo que estoy imitando, qué es la superstición que tengo, qué es la deficiencia que tengo, qué es la adicción que tengo, qué es aquello que he puesto como hábito en mí que tengo que no me deja. Entonces, voluntariamente, aplicar la voluntad, voluntariamente hacer lo que debo hacer. Emilce, por favor. Porque no sé si tampoco me gusta la palabra rechazo, porque en realidad antes estábamos diciendo que no tenemos que rechazar nada, porque somos parte de No, pero todo esto, dijimos que hay viveka, ¿verdad? Hay que saber lo que que hay que saber, ajá. la viveka, Entonces, lo que es negativo. Si alguien te dice tienes que matar a tu familia y a todos los teósofos para llegar a la verdad, ¿lo harías? No. no, por eso, pero acá tampoco, yo no diría el rechazo, yo diría Okay. lo que no es, la equivocación, o sea, porque el odio y el rechazo. O hacerlo más como viveka, ¿verdad? Eso, exactamente. Muy bien, yo también estoy de acuerdo contigo. Sí, está bien. Porque aquí está como máxima, no rechaces nada. Y bueno, pero etcétera. Tienes razón. Ese es el problema de las máximas, que es muy bella, ¿verdad? Suena muy bien, pero cuando uno lo analiza como ser humano, encuentra problemas. Qué lindo, ¿verdad? Trabajar en grupo, así encontramos un vocabulario. La palabra para mí fundamental en esta línea es inclinación. Tener la inclinación, ¿verdad? Que naturalmente hay una atracción magnética cuando oigo la verdad, cuando veo la verdad, cuando tengo que ser verdadero. ¿Les parece? Esa inclinación es muy importante. Él dice probablemente lo dejó abierto. Seguimos. No solo es probable, ahí lo agarró Sócrates, ¿verdad? ¿Se vieron el trabajo? Probablemente. No solo es probable, querido amigo, sino también completamente necesario
que quien es amoroso por naturaleza, fíjense la palabra amor nuevamente, ame a todo lo que es congénere y emparentado con las cosas que ama. A ver, ¿quién quiere explicar esto para descansar la voz? Congénere y emparentado con las cosas que ama. Este es un momento de silencio donde tenemos que buscar la idea. Emilce, sí. No, pero parezco. Bueno, esto es realmente hermoso, ¿no? Porque dice que quien es amoroso por ame todo lo que es congénere, ame la unidad, ame la vida esa con mayúscula, digo yo, y emparentados con las cosas que ama, con la belleza, con la verdad, con la... ¿Y qué la significa justicia. emparentado aquí? Que es muy parecido a género y pariente, ¿verdad? Sí, pero Generación. es una atracción, es una atracción. Yo lo veo como Ok, de la misma esencia, de la misma naturaleza, la misma atracción naturaleza. hacia ello, emparentado, que tiene las mismas cualidades, esencias, congénere, emparentado. Sí, que coagulan, digo yo. Está bien, está bien. Hay que buscar las ideas que estamos estudiando. Amoroso por Sí. naturaleza. Son amorosos. Dora, dijiste sí. Sí, A ver. lo que tú dices, ¿no? Emparentado, que comparten esa misma esencia. Comparte la esencia. Está bien. Esta nota que estoy tomando es para la próxima vida, cuando siga explicando Platón, que el próximo grupo no pague el karma de no saber las palabras. Emparentado. Bueno, estábamos hablando de la naturaleza de ser amoroso. ¿La tienen? Oh, yo amo el chocolate. Yo amo a todos los maracuchos. Maracucho es el que viene de Maracaibo, donde yo nací. Tienen una lista de todo lo que aman. Bueno, tienen que incluir todo el universo, ¿verdad? Entonces, si es una lista parcial, esto no es filosofía. Ven, ahí está la naturaleza humana, personal, de lo que estábamos hablando anteriormente, o de la naturaleza universal, espiritual. Daniel, sí. No, Martín, fíjate también, ahorita que estábamos tocando eso en la naturaleza, Blavatsky le preguntan, creo que en las reuniones de la logia Blavatsky, que a qué se refería ella cuando hablaba de naturaleza. Y ella dijo que era todo el sistema solar. Ok, Entonces incluyó el macrocosmo y al microcosmo. perfecto. Entonces, ahí eso, amar, como tú estás diciendo ahorita, amar todo, Claro. no una sola parte. Nos guste o no nos guste. Por ejemplo, nos gustan los terremotos. Como dicen, como yo leía hablar a un nativo aquí de los Chumáq, dice que cuando hay un temblor en la tierra, la madre tierra nos está arrullando. Es tan bello. Y yo decía, Dios mío, es porque no vive en una casa con bloques de concreto que se están cayendo. Pero la idea es tan bella, ¿verdad? Nos está arrullando la naturaleza. Entonces, ¿les gustan las cucarachas? ¿Les gustan los mosquitos? Bueno, en fin, nos gusta. Entonces, completamente, todo. Entonces, tenemos que tener una idea de lo que es lo personal, de lo impersonal, de lo que es la unidad de todas las cosas, con lo que me gusta porque a mi personalidad nos puede hacer daño, o etcétera, ¿verdad? Etcétera. Aquí viene el estudio de uno mismo, ¿verdad? Tenemos que entender, como nos estaba diciendo Rodolfo, la naturaleza de nuestro Kamamanas. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le disgusta? ¿Por qué? Un concierto de violín de 4 mosquitos en la noche no nos deja dormir. ¿Verdad? Un mosquito de esos. No nos gustan los conciertos de violín de los mosquitos. Entonces, pero ese es el humano, ¿verdad? Esa es la parte humana. Tenemos que comprender que tenemos una parte humana. Entonces, amoroso por naturaleza. Ame a todo lo que es, comparte con la esencia de la realidad, de lo eterno.
todo lo que tiene mónadas, ¿verdad? Por decirlo así. Luz y vida. Correcto, ahí lo vio, clarito. Entonces nosotros lo tenemos que ver clarito. Si no lo vemos clarito, tenemos que volver a estos 4 puntos y releerlos. Porque si Glaucón lo ve, nosotros lo tenemos que ver. Pues bien, ahora pregunta Sócrates. ¿Hallarás algo más emparentado, nuevamente la palabra emparentado, con la sabiduría que la verdad? Emparentado, discúlpenme. Emparentado con la sabiduría que la verdad. Recuerden que la verdad es una de esos pilares que sostienen la naturaleza filosófica del ser humano, la verdad. Es una máxima y a la vez es nuestro norte. Allí tenemos que ir. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a eso? Cada filosofía, cada religión tiene su expresión de cómo. Tienen que buscar cuál le vibra, le da ese amor a la verdad, los nutre de esa atracción magnética hacia la verdad y todo esto aparece. Mientras tengan en una filosofía o en una religión o en un grupo psicológico o científico donde ese amor no surge naturalmente, ahí no pertenecen. Tienen todo un rango de oportunidades porque están limitándose en una parte que no le entra a lo que están diciendo. Es tan bello, ¿verdad? Si esa manera de meditación no conduce a la unión, ¿por qué están meditando de esa manera? Hay cientos de maneras de meditar, ¿verdad? En realidad, como dijo el Buda, aquí no se necesita ni religión ni filosofía, sino el óctuple noble sendero. Portarse bien, la recta acción, la recta esto, lo recta lo otro, no mentir. Está hablando de esto. Y la última es recta meditación. Entonces hay que aprender a meditar. Y hay miles de escuelas que te enseñan a meditar. Por ejemplo, si te dice alguien, si te vas a Turquía y te dicen para ver la realidad tienes que girar como un derviche. Dios mío, yo eso lo traté hace mucho tiempo y a mí no me dio. Creo que Carolina tampoco. No lo hagan, a menos que sí, yo fui derviche en mi vida pasada, yo me acuerdo cómo. Y es bellísimo verlo, es algo increíble. El maestro en el centro como el sol y todos girando alrededor y él los cuida, los vitaliza, es algo extraordinario bien hecho, pero no es mi naturaleza. Entonces tengo que ver, emparentado con la sabiduría que es la verdad. Entonces, aquí viene lo siguiente. Claro que no. En tal caso, ¿puede una misma naturaleza filosofar y amar a la falsedad? Entonces aquí está explorando, ¿verdad? Filosóficamente, si de verdad estamos amando a la verdad a través de la sabiduría, del amor a la sabiduría, filosofar, si encontramos esa filosofía en nuestra naturaleza y si en esa autoexaminación, si encontramos algo falso, que lo estamos adorando y no lo podemos quitar. Si le estamos haciendo un culto a un aspecto de nuestra personalidad que no lo podemos derrumbar. Y hay que tener cuidado, si lo derrumbamos y no lo cambiamos por la luz, entonces ¿cómo llenamos ese vacío? Ahí vamos a tener otra adicción. Caemos en otra. Tener cuidado con quitar aspectos de la personalidad que no lo llenemos con luz, con sabiduría, con algo fabuloso, bello, amoroso, filosófico. Ejemplos hay muchos. Me paso 2 horas al día haciendo esto. Y voy a usar el poder de voluntad, que es muy importante, y no lo voy a hacer. ¿Y ahora qué vas a hacer con esas 2 horas? Por ejemplo, yo veo televisión todos los días 2 horas. Yo quiero ver una. Muy bien. No voy a ver
la telenovela, no voy a ver esto, no voy a ver lo otro. ¿Y qué hago con esa otra hora? ¿Qué hacen con esa otra hora? Eso hay que estudiarlo, hay que investigar. Caminar, ese es lo que hiciste, caminar, Emilce. Caminar, ese es un símbolo muy, muy, muy bueno. Caminar, etcétera. Y caminando, entonces, ¿con qué ocupo mi mente? Etcétera, etcétera. Entonces, tengo que llenar eso en su plenitud. ¿Lo ven? Llenarlo. Entonces, la falsedad. ¿Qué encontrar? Encontrar en nuestra naturaleza. Estamos estudiándonos a nosotros mismos. Seguimos haciendo la lista. De ningún modo, no, eso no puede ser. Por consiguiente, es necesario que el que ama verdaderamente aprender aspire muy temprano a la verdad íntegra. Que esto es como una conclusión, ¿verdad? Es necesario que el que ama verdaderamente aprender aspire. Yo no creo, no me suena bonito el español aquí. ¿Hay otra manera de leer esto? A ver, Carolina, léelo tú, esta línea. Por consiguiente, Por consiguiente, es necesario que el que ama verdaderamente aprender aspire desde muy temprano a la verdad íntegra. ok, entonces el que ama verdaderamente tiene que aprender, ¿verdad? No. No, No. El que ama verdaderamente, aprender. o sea que el que ama algo aquí está la verdaderamente tiene que aprender, o sea, practicar, que aprender de capturar, de cómo. Claro. Aspire desde El muy que ama temprano. verdaderamente aprender. Yo quiero aprender. Amo, Ok. quiero saber. Oh, ya entiendo. El que habla verdaderamente aprender, aspire desde muy temprano a la verdad íntegra. Perfecto. Gracias a los dos. Vieron que en la unión está la verdad. Entonces, Es que Martín, si le A ver. pones una coma, se puede verdaderamente aprender aquí. aprender, coma, aspire desde muy temprano, porque esa coma separa, pero a la misma vez une. Tiene que aspirar desde muy temprano a la Gracias. verdad íntegra de amar verdaderamente. Gracias. La voy a poner aquí en mis notas. La comita. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahora que entendemos lo que estamos leyendo? O yo entendí lo que estoy leyendo. Es que desde muy temprano tenemos que amar verdaderamente toda la verdad íntegra. ¿Cierto? Desde muy temprano. Lo más pronto posible. En el primer momento que nos damos cuenta que hay algo eterno, verdadero, perenne, Pero ahí tenemos también que hay que amarlo. tener ese discernimiento, hay que el estudio Exactamente. lo va a dar, porque si no, ¿cómo vas a ver que es parte íntegra de la verdad y no es una Exactamente. falsedad? Exactamente. El Entonces estudio vienen tiene las que escuelas de filosofía, que dicen algunos, como Platón y budistas y cabalistas y etcétera, etcétera, dice lo siguiente. Esto significa, y ya hemos hablado de ello, el reconocer por oír. Es un CD, ¿verdad? No es el remordimiento, es el otro. Reminencia. reminiscencia. 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 Casi me sale el remordimiento. No, ese es cuando el perro muerde 2 veces. La reminiscencia. La reminiscencia es cuando uno oye la verdad, reconocerla inmediatamente. Si no, tiene que oírlo y decir, wow, ahí debe haber algo bueno. Es lo primero. Segundo, ¿qué es lo que hay algo bueno en eso? ¿Por qué? Y ahí ve la naturaleza del ser humano se va a despertar a la verdad. Si uno dice, ahí no hay nada bueno, eso nunca lo va a estudiar, investigar, meditar. Si uno dice, ahí hay algo que suena como una máxima bella, una virtud fabulosa, algo que sea real, ahí hay algo. Si está despierto totalmente, porque ya lo estudió en vidas pasadas, es la primera vez que lo oye en esta vida, y lo reconoce, reminiscencia. ¿Lo ven? Reminiscencia. Ahora, no todos tenemos eso porque no somos adeptos, no somos Mahatmas, no somos Bodhisattvas, no somos iluminados. Entonces, recuerden, el oírlo
Y reconocerlo nos da la magnitud o la edad de nuestro Kamamana, de nuestro mana, de nuestra sabiduría. ¿Qué tanta sabiduría tenemos? Y ahí comenzamos. Lo más temprano posible. Si no lo reconocemos, hasta ahí llegamos con eso. Si reconocemos lo más temprano posible que reconocemos, ahí lo trabajamos. Bien, lo más temprano posible. ¿Cuál es nuestro trabajo con los muchachos? Lo más temprano posible hablarles de las virtudes. A ver si sale. ¿Qué trajeron de la vida pasada? Cuando vemos a los niños, modelo virtuoso, para que imiten la virtud, a la que vean que es cierto. La virtud, el modelo de actuar y de trabajarnos con nosotros mismos y en los demás. Lo más temprano posible, la verdad íntegra. Esa es la responsabilidad. ¿Cómo se traduce la responsabilidad en la vida diaria del teósofo, del estudiante teósofo? Oiga bien, cuando tenemos o aparezca en nosotros un chispazo de luminosidad transformadora, luminosidad de conocimiento, de sabiduría, ahí está la responsabilidad de decir, esto es lo más temprano y ahí lo voy a trabajar. No olvidarse de ello. Tomar nota y trabajarlo. ¿Ven la responsabilidad platónica? Lo más temprano. Cuando tengan ese chispazo, tener el teléfono, anotarlo. Si tienen una libretica, anotarlo, el chispazo. Y hay una luminosidad extraordinaria. Y aquí viene Platón y nos dice, tenemos que aspirar a eso. ¿Cómo? Lo más temprano posible. Ahí hubo un despertamiento. Es una palabra, no sé si es cierta, ¿verdad? Ahí hay un despertar, ¿qué te parece? Hay un despertar a esa realidad. Íntegra, porque es luminosa. Ahora nosotros la vamos a transformar con nuestra mente inferior en una partecita. La que nos gusta, la que queremos, etcétera, etcétera. Que entonces hay que tener el cuidado. Ahí está el viveka. Emilce. Esto es imposible sin meditar. Bien, no sé, eso es una pregunta. Oh, bueno, Y la otra, le meditación agradezco. Discúlpame, ¿y la segunda es? No, y la segunda le agradezco porque para mí esto fue un chispazo, lo que dijo, porque ese despertamiento, yo creía que lo antes posible, y yo decía, uy, ya estoy vieja, y después me di cuenta que lo que quiere decir que apenas tengamos ese chispazo lo empecemos a trabajar, eso quiso decir. Está perfecto. Bueno. Entonces la primera pregunta ya la contestaste tú. Tuviste un chispazo sin meditarla, ¿verdad? Ah, gracias. Porque la usaste 2 veces, ¿verdad? Tuvo un chispazo, entonces ya te la contestaste. El chispazo aparece de cualquier manera. ¿Cómo le apareció a Einstein la idea de la luz? Estaba acostado, eso es en la película que vi. Estaba acostado en un botecito con el hijo de él y de pronto se vio que él está en un rayo de luz y vio la idea de la luz. Los chispazos aparecen de muchas maneras. Porque la conexión de manas con Buddhi está ahí. Si se abre, vemos el chispazo en el objeto de contemplación. Si estamos leyendo, por eso estamos estudiando, para tener chispazo. Carolina, sí. Yo creo que también, desde el punto de vista que lo veía Emilce, quizás muchos pensamos así que lo conseguimos quizás muy tarde, pero es que no hay que, creo que enfocarlo de esa manera, sino que desde el momento en que reconocimos o nos llegó, nos capturó algo de esa verdad, desde ese momento es que tenemos que empezar a aplicar las virtudes, a tratar de mejorar, sin esperar o lamentarnos que pudo haberlo hecho antes, o que las circunstancias mejoren, o que tenga más tiempo, o que pueda estudiar más, sino que es que hay que hacerlo desde ya, desde que nos reconocemos en esa esencia, en esa parte de la verdad. Hay que comenzar desde allí, no importa que sea poco o mucho, simplemente hay que dar el primer paso y comenzar. Claro.
Muy lindo. Y nuestro trabajo de servicio es mostrar con nuestro modelo, con nuestro trabajo, con nuestro comportamiento virtuoso y filosófico y despertar a la gente. Que seamos algo que la gente dice, wow, eso es. Así quiero ser yo, qué belleza. Ese comportamiento ayuda a la gente, no miente, no es falso, ¿verdad? Tampoco es violentamente verdadero, lo mío o nadie. O sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero sí es muy cierto, ¿verdad? Interno y externamente. ¿Qué dice Glaucón en este momento? Absolutamente, wow, lo veo, en lo más temprano posible. ¿Vieron lo importante de la palabra temprano? Y la importancia de nosotros en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, amistades, familia, todo el mundo, despertar a la gente. ¿Cómo sabemos que la edad de la mónada, por decirlo así, cuando ese despertamiento produce inmediatamente el conocimiento de esa idea? Eso es sabiduría milenaria. Produce ese despertar. Es un choque eléctrico, es una chispa visual. Eso produce, la música lo produce, símbolos, como nos dijo María, lo puede producir. Ve algo, ¿verdad? Que le habla del pasado arcano, ¿verdad? Y ¡pah! Sale uno y lo comprende. Son los CDs, ¿verdad? De recordarse, de oír, de ver, etcétera, etcétera. Absolutamente. Hay toda una psicología también de los 5 sentidos, de cómo nos despiertan, ¿verdad? Pero además, sabemos que cuando alguien lo arrastran fuertemente, los deseos hacia una sola cosa, se le toman más débiles las demás. Se le tornan más débilmente los demás, como una corriente que es canalizada hacia allí. Esta es una situación humana. ¿La vieron? Sí, el detalle es de qué vibración es el deseo. Porque si es alto, pues es maravilloso porque va a opacar todo lo bajo. Lo vamos a ignorar por completo. Pero si el deseo se está dejando llevar por cama y es algo muy bajito, también nos va a opacar lo que nos va a nuestro maná a inyectar y no lo vamos a ver, así lo tengamos de frente. Exactamente. Entonces, eso es una observación. El filósofo es aquel que se da cuenta inmediatamente cuando alguien o algo dentro de uno lo arrastra fuertemente hacia los deseos de una cosa y se olvida uno de todos los demás. La corriente está canalizada. Vean cómo fluye la energía. Lo peor es hacia abajo en una depresión o como un volcán que una erupción y explota a la persona y explota a todo el mundo alrededor de uno. Depresión es bajar la energía tan abajo que no hay nada de luz que lo puede llevar a uno. Hay que evitar esos dos polos muy negativos. Explotar con un volcán. ¿Han visto explotar a como una persona explota un volcán? Aquí se ve muy a menudo en la calle. Se llama road rage. El rage ese de manejar en la carretera, road rage. Terrible. Y sale uno del carro y le tira piedra al otro. Feísimo, feísimo, etcétera, etcétera. Y en el trabajo. Lo que yo digo es la realidad. Bueno, en fin. Miren bien. Canalizar cómo maneja uno la energía mental y la transforma psíquicamente en energía destructiva, física, vital, cómo todo eso cambia. Y si está en una discusión mental, cómo trabaja la mente para destruir al otro, manipularlo, minimizarlo, deprimirlo, deshumanizarlo. Es algo terrible, terrible, terrible. Hay que darse cuenta lo más temprano posible de cómo está reaccionando uno. Bien, esta es una muy importante. Todas estas son muy importantes.
arrastrarse fuertemente. ¿Cómo lo puede hacer uno? Y en el momento que siente esa energía desarrollándose en uno, que no se deje arrastrar. Muy fácilmente decirlo, ¿verdad? Pero ver cómo va surgiendo. Eso se consigue a través de la autoexaminación. Cuando uno está a autoobservación, autoexaminación, cuando uno está en ese modo de operación con uno mismo, se despierta naturalmente a cómo el cuerpo inferior, la naturaleza inferior, opera. Y entonces está despierto, se está dando cuenta y ya se agarra antes y lo recanaliza. Entonces, es cierto, lo vio Glaucón y dice, y en aquel que han fluido los deseos, fíjense cómo esa energía fluye hacia el conocimiento y hacia todo lo de esa índole, estos conciernen al placer del alma misma y por sí misma abandonan los placeres corporales si es que ha de ser filósofo verdaderamente y no de modo artificial. Entonces, cuando sientan esa es la palabra que él usó antes, amor a la sabiduría. Cuando sienten ese arrastre magnéticamente hacia el Buddhi, hacia las ideas, hacia las virtudes, wow, ese es el placer del alma. Qué belleza, ¿verdad? Por sí misma y ella misma. Recuerden que sí misma es auto. Eso es lo que se llaman el Atma. Por la energía para nosotros, la mónada, ¿verdad? Esa atracción a la evolución espiritual monádica. Es el impulso monádico. Sienten ese magnetismo, ese fluido de ese deseo transformado en vez de hacia las cosas del cuerpo, psíquicas y de la mente, hacia lo supremo. Cuando tengan ese chispazo, eso es lo que pasó. Se abrieron a ese chispazo. Cuando sientan amor por algo, ese es el chispazo. Cuando reconozcan la belleza en algo, ese es ese fluido espiritual. Cuando ven que aprendieron algo, ahí está ese fluido espiritual. Cuando ven que hay justicia en algo, ahí está ese fluido. Lo reconocen, están abiertos a ello. Y aquí lo vamos a dejar. Aquí voy a poner un comentario. Aquí terminamos. Reunión 33. Bien, espero que esta enumeración de lo que es el filósofo nos da dos respuestas. ¿Qué? Y el comienzo de cómo. ¿Qué es lo que es un filósofo, un estudiante de filosofía? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gracias a todos. Aquí terminamos la reunión 32.